Para la realización de una salida de campo se debe tener en cuenta siempre una finalidad, unos objetivos específicos y la población con la cual se va a realizar. La finalidad en primer momento de esa salida de campo es desarrollar a los estudiantes un sentido de pertenencia por los parques naturales nacionales, conociendo sus ecosistemas, los factores bióticos, abióticos y la importancia que tienen estos parques para el equilibrio de la naturaleza, específicamente pues el Parque de la Serranía de la Macarena. El objetivo general de esta salida de campo es que se logre determinar las características, los factores abióticos, la importancia del Parque Nacional Serranía de la Macarena para potenciar el sentido de pertenencia en los estudiantes por los parques nacionales. Y los objetivos específicos son, primero, identificar la ubicación del parque, determinar la importancia de los factores bióticos y abióticos, y tercero, definir la importancia de los parques en el equilibrio de la naturaleza. La población con la que se estima realizar esta salida de campo es con los estudiantes de grado octavo, en un promedio de edades de 12 a 14 años. Para esa salida de campo se tuvo en cuenta los derechos básicos de aprendizaje, así también como la evidencia de aprendizaje que se estima en los derechos básicos, y se estima como estándar comprender la relación entre las características físicas de plantas y animales con los ambientes donde viven, teniendo en cuenta sus necesidades básicas, como la luz, el agua, el aire, el suelo, los nutrientes y la seguridad. Y la evidencia de aprendizaje que se pretende lograr es explicar la influencia de los factores abióticos en el desarrollo de los factores bióticos de un ecosistema. Otras evidencias de aprendizaje son estos tres momentos. El primero es diferenciar los factores bióticos de los abióticos. El segundo es interpretar los ecosistemas describiendo la relación entre estos dos factores. Y la última evidencia que es predecir los efectos que ocurren en los ecosistemas si se altera alguno de los factores abióticos o alguno de los factores bióticos. Ya teniendo en cuenta la finalidad de la salida de campo, se iniciaría en primer momento conociendo los preconceptos de los estudiantes o los saberes previos. Para ello se iniciaría con un conversatorio teniendo como orientación las siguientes preguntas. La primera es, ¿sabes dónde está ubicado el Parque Nacional Natural La Serranía de la Macarena? ¿Conoces la importancia de un parque nacional? ¿Qué características podemos analizar de un parque natural nacional? ¿Qué acciones pueden afectar un parque nacional natural? Y también se preguntaría finalmente si conoces o has escuchado sobre algún parque natural nacional en nuestro país, Colombia. Ya para iniciar con la salida de campo, iniciaremos aclarando pues qué es un parque natural nacional. Los parques nacionales naturales son lugares cuyos ecosistemas hasta el momento no han sido modificados por las manos humanas. Si comparamos pues las ciudades han sido pues altamente modificadas por los seres humanos, con construcción de carreteras, edificios, centros comerciales, casas, mientras que un parque nacional natural todavía no ha sido afectado por los seres humanos. Además de que en estas zonas se encuentran unos ecosistemas muy importantes, en los cuales habita gran parte de la biodiversidad colombiana y biodiversidad endémica, es decir, que solo se encuentra en este lugar. Actualmente en Colombia se encuentran un sistema de parques nacionales naturales de 58 áreas protegidas, pero de las 58 áreas, 42 de ellas son parques naturales nacionales. Para este momento hablaremos de una de los 42 parques nacionales, como les había nombrado anteriormente, el Parque Nacional Natural La Serranía de la Macarena. Bueno, el Parque Nacional Natural La Serranía de la Macarena se ubica principalmente en el departamento del Meta. Aquí vemos el departamento del Meta, vemos aquí la ciudad de Villavicencio, vemos por acá también algunos otros ecosistemas que rodean aquí el departamento, y aquí en este círculo rojo podemos evidenciar la Serranía de la Macarena, que es donde vamos a hacer nuestra salida del día de hoy. Bueno, la caracterización del Parque Nacional Natural. En el Parque Nacional Natural o en cualquier parque o ecosistema vamos a encontrar unos factores bióticos y abióticos. ¿Pero qué es eso? Los factores bióticos son aquellos que tienen vida, es decir, la flora y la fauna y las interacciones que estos dos factores realizan, mientras que los factores abióticos son aquellos que no poseen vida, pero que son necesarios para dar vida
tanto a los animales como a las plantas. En los factores abióticos encontramos la temperatura, el agua, la luz solar, los ecosistemas, entre otros. En primer lugar vamos a hablar de los factores abióticos que encontramos en este parque. Los factores abióticos encontramos primeramente que en este parque hay 629.200 hectáreas de amplificación, tiene una altura sobre el nivel del mar de 200 a 400, su temperatura por lo general es de 27 grados centígrados y cuenta con un clima tipo cálido húmedo. La velocidad del viento en esta zona es de 8 km por hora y por lo general presenta un 75% de precipitaciones durante el año, es decir que es bastante húmedo este parque. En cuanto al agua, es muy rico en fuentes hídricas y encontramos pues unas fuentes que son las más reconocidas de la zona, que es Caño Cristales, como lo podemos ver acá en la imagen. Se dice hasta el momento que es el caño o el río más hermoso de Colombia y del mundo. También encontramos el río Guayavero y el río Güejar. El cañón del Güejar, aquí lo vemos, también es destacado por su belleza. Aquí en el departamento del Meta, no solamente en el Meta, sino en Colombia, es supremamente hermoso. Además de las condiciones abióticas, encontramos también biomas, que hace referencia al conjunto de ecosistemas y las características biogeográficas que encontramos en ellos. Encontramos 4 biomas, encontramos el bioma de helobioma, que hace referencia a los bosques inundables, como vemos acá. Hacemos también referencia a los zonobiomas, que hace referencia a las zonas que son más selvas húmedas. Encontramos también el orobioma, que hace referencia también a la presencia abundante de montañas, de cinturones de montañas y fajas de altas condiciones de vegetación. Y encontramos también el peinobioma, que hace referencia a todas las sabanas que encontramos en el lugar. Como se puede notar, el parque es sumamente rico, este Parque Natural Nacional es sumamente rico en ecosistemas, en la variedad, la cual le permite albergar gran cantidad de vida, de fauna y de flora, con gran biodiversidad, bastante relevancia. Otro factor abiótico del parque es el pH del suelo, que según un estudio realizado por la Universidad Nacional en 1989, se determina que el pH del suelo de este parque radica entre un 4.0 y un 6.0 en diversas zonas. Es decir, en algunas zonas encontramos el pH 4 y en otras zonas encontramos el pH 6. Cuando el pH oscila entre 4.5 a 5, el suelo es fuertemente ácido. Y 7, y si ya radica entre 7 o superior a 7, existe una posible toxicidad por efecto de aluminio en el suelo. Es decir, en estas condiciones, lo que son que crezcan plantas es un poquito más difícil. Mientras que en las zonas donde el pH del suelo radica entre el 5.6 y el 6, el suelo es medianamente ácido y su suelo es adecuado para la mayor parte de los cultivos. Es decir, que en gran parte de las zonas de este parque se encuentran unas condiciones adecuadas para cultivar y para que crezca gran cantidad de fauna. Pero en las zonas donde encontramos el pH del suelo de 4.0 a 6, se ve que es muy ácido o muy alcalino. ¿Listo? Los factores bióticos, ya para pasar a los bióticos, hacemos referencia a los que tienen vida, como nombramos al comienzo, y para hacer referencia a la fauna, vamos a nombrar unas especies endémicas. Las endémicas o especies endémicas son aquellas especies que solo se encuentran en determinado lugar, como por ejemplo el pájaro carpintero de la Macarena, el que vemos aquí en la imagen, y la rana marsupial, que es una especie endémica de este lugar. Entre muchas especies que habitan en la Macarena, el estudio de la Universidad Nacional reporta 39 especies de peces, entre los cuales se destaca el nicuro, como lo vemos aquí en la imagen, el bagre, la raya, el valetón,
la palometa, el bocachico, el dorado y la cachama. Entre otras especies que también habitan en este lugar, encontramos también 25 especies de diferentes reptiles, entre los cuales vamos a nombrar los siguientes. El primero acá que encontramos es la babilla, el caimán, la matamata, que es una especie de tortuga como la vemos acá, pero es muy característica por la forma de su cabeza. Vemos también el teracay y el morrocoy. Y también se encuentran en este parque 16 diferentes especies de serpientes, entre las cuales se destaca la boa, la coral y la cuatro narices. Entre las especies de aves que encontramos en el Parque Nacional La Macarena, se destacan 81 especies de aves muy distintivas, entre las cuales están las águilas, las garzas, los loros, los patos, por lo que también hay gran parte de fuentes hídricas, y también se destacan 4 especies de pava. Encontramos la pava de cucuya, la pava real, la pava carrosa y la pava guacharaca, como la vemos acá. Aunque son pavas, tienen diferentes características. Se destaca también por el mismo estudio de la Universidad Nacional 28 especies de mamíferos. El que más se destaca pues de acá el departamento del Meta pues es el chigüiro, la danta, los jaguares, los osos, los triguillos y las toninas, que hace referencia a los delfines rosados. Y en cuanto a la flora, en el Parque Nacional La Macarena se encuentra gran cantidad de flora endémica, entre la cual se destaca la Macarenia clavijera, que es esta planta que es muy famosa de este parque porque es la que le da y le genera un color o los diferentes colores a cañocristales. Ya vamos a mirar en la siguiente imagen cómo es que se ve este caño gracias a esta planta. Vemos también la Calipérez, la Hirtela, que son plantas también endémicas de este lugar. Y vemos aquí la Macarenia clavijera, la vemos acá, este es caño cristales, y es la que le da este color característico y lo distingue de los diferentes tipos de caños. Y hasta el momento solo se ha encontrado en Colombia esta flor, esta planta, no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Y también se encuentran gran variedad de árboles, entre los cuales se encuentra el cedro cebolla, el cedro cachicamo y el cedro macho. Como lo vemos acá, son unos árboles sumamente grandes. La importancia de este parque nacional radica es en el que hace parte de un tejido ecosistémico que se conecta con 3 parques nacionales más, con el Parque Nacional La Tinigua y los Picachos, que logramos ver en el mapa del departamento del Meta, y también es importante porque hace parte de la unión de regiones de Colombia y la parte de Sudamérica, y también conecta con la parte de la Amazonía, las sabanas de la Orinoquía y la región de los Andes, convirtiendo a este ecosistema de la Macarena en una hiper mega biodiversidad debido a los entrelaces que existen entre estos parques nacionales. Resulta que en este parque nacional no debería presentar amenazas porque pues es una parte protegida de Colombia, pero sí está presentando unas amenazas, las cuales son los conflictos socioambientales, entre los cuales se destaca principalmente la deforestación y la extracción minera. Estas imágenes que vemos acá son recientes del año anterior, del año 2020, donde aumentó la deforestación en este parque, y estas imágenes que vemos acá son unos puntos que son establecidos para la extracción minera cerca a la zona. Es decir, aquí están los puntos de extracción minera, aquí está el Parque La Macarena y entre estos dos se conectan fuentes hídricas. Es decir, que cerca de estas extracciones mineras se encuentran fuentes hídricas y a través de ella puede llegar también la contaminación a esta zona protegida. Pero bueno, ¿cuáles son las consecuencias que trae la deforestación a este parque?
Como les contaba, de parte de la deforestación, El Espectador en el año 2020 subió una noticia llamada El ecocidio en la Serranía de la Macarena, donde se evidenciaron grandes incendios causados a manos de criminales, las cuales arrasaron gran cantidad de hectáreas de vegetación, llegando por poco a amenazar el río de los 7 colores que les nombraba anteriormente. Además, se han talado grandes hectáreas de tierra en este parque para los cultivos de coca, para la ganadería extensiva, para los acaparamientos de tierra y para la venta ilegal de madera, generando así para este parque una pérdida de 3.292 hectáreas. Además de generar aspectos negativos para el parque, lo realmente negativo es que la tala de estos árboles genera gran pérdida del hábitat de millones de especies, porque según el cálculo el 70% de los animales y las plantas habitan en los bosques, generando también no solamente la pérdida del hábitat de millones de animales, también generan que los suelos se sequen rápidamente y se pierda y se altere también el clima, la temperatura del parque, debido a que se reduce la transpiración de las plantas. Además de generar estos conflictos en el parque, la producción de la ganadería extensiva también afecta de manera grave el parque, y no solamente el parque sino la tierra, ya que el ganado emite gran parte de efecto invernadero. Es decir, según las organizaciones y Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura, la ganadería genera más gases de efecto invernadero que el mismo sector de transporte, es decir, que son altamente contaminantes la ganadería extensiva. Ya hablamos de la tala indiscriminada, ahora vamos a hablar de las consecuencias de la minería, porque según el 13 de abril del 2016, según la revista Semana, resulta que Fernando Iregui firmó una resolución, la 0286, manifestando que le otorgaba a Coal Multinacional de Norteamérica la licencia para poder realizar 150 pozos petroleros a 67 kilómetros del río Caño Cristal. Es decir, le estaba otorgando un permiso para que esta multinacional pueda, cerca de este parque nacional, realizar 150 pozos petroleros. Además de eso, los derivados de la explotación de los hidrocarburos generan gran parte de afectaciones en los ríos, ya que los vertimientos de petróleo pueden llegar a afectar el agua en gran manera, generando en ella la disminución del oxígeno, aumentando la salinidad del agua y o causando un efecto negativo en las fuentes hídricas más cercanas, como lo sería en este caso en el parque Caño Cristales. Teniendo en cuenta también las palabras de Vanegas 2018, un profesor de la Universidad de Santander, dice que la contaminación del agua por químicos como por ejemplo el petróleo pueden ocasionar deformaciones en los animales y también enfermedades a los habitantes aledaños que se benefician de las fuentes hídricas. Además, no solamente de afectar las fuentes hídricas, sino también de afectar el aire, puesto que al extraer el petróleo se redimen gases al medio ambiente. Y estos gases contienen gran parte de monóxido de carbono, ácido sulfúrico y dióxido de carbono, los cuales pueden ser sumamente tóxicos para los animales que habitan en la zona y también para las personas que viven cerca de estas zonas. Ya casi para concluir el video, debido a los conflictos socioambientales nombrados anteriormente, en el departamento del Meta actualmente se registra gran cantidad de fauna y flora amenazada
que está a punto de desaparecer, es decir, se encuentra en peligro de extinción. Entre la fauna encontramos que en la lista está la nutria gigante, la danta, como la nombré anteriormente, el armadillo, el cocodrilo, el delfín rosado, los loros andinos, el mono, la rana de cristal, el oso de anteojos y más de 8.000 especies aproximadamente, entre los cuales también se encuentra el jaguar, que nombré que también habita en este parque, encontramos las tortugas, que también habitan en este parque, el caimán, el mono araña, la tortuga morrocoy y la iguana, que son especies que se encuentran en la lista roja de extinción. Y dentro de la flora se encuentra también amenazada de gran manera, en las cuales peligra principalmente lo que son algunas plantas como el abarco, el almendro, los laureles, el comino y los cedros. Entonces es algo triste mirar cómo de una u otra manera la especie humana se ha encargado de aumentar las especies que se encuentran amenazadas debido a los conflictos ambientales. Ya para terminar, me gustaría pues dejarles a ustedes estas dos frases reflexivas en cuanto a nuestra responsabilidad como seres humanos, a ser parte del cambio, a ser parte de ayudar a la naturaleza, pues porque ella nos brinda a nosotros todos los recursos que necesitamos para vivir, no solamente a nosotros, sino a cada una de las especies animales y las especies de plantas, entre las cuales les quiero dejar este mensaje que dice: el mundo es un lugar peligroso, no a causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo. Es decir, quizás nosotros no estamos haciendo pues nada para afectar el planeta, pero tampoco estamos haciendo nada para evitar que otras personas lo hagan. Entonces, si está en nuestras manos aportar significativamente a reducir esos impactos socioambientales, podemos hacerlo desde nuestra labor como estudiante, como docente, como parte de una comunidad, comunicar y ayudar a transformar lo que está pasando. Y también otro mensaje que les quiero dar es: procuremos siempre que nuestros actos dejen una huella verde en nuestro camino. Es decir, en vez de dejar huellas de destrucción, huellas de deforestación, de contaminación, tratar de dejar una huella verde, porque de una u otra manera siempre somos de cierta manera ecodependientes de nuestro planeta. Si nuestro planeta está mal, nosotros también vamos a estar mal. Entonces, pues está en nuestras manos ayudar a aportar un granito de arena para que se reduzcan esos conflictos ambientales y sean menos los animales que se encuentran en la lista de peligro de extinción.